bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. Estamos felices y contentos, We are happy and cheerful, right? llenos de gozo, amén. We're full of joy. Amen. Aleluya, pastor, gracias. Pastor, thank you. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. We are sitting in heavenly places in Christ Jesus. Somos más que vencedores. We are more than conquerors. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Pues dice el pastor que vamos a continuar con la serie Construyendo una iglesia local fuerte. Well, Pastor says that we're going to continue with our series of constructing a strong local church, Y vamos a ser obedientes, amén. and we're going to be obedient. Amen. Vamos a ver ahora lo que es el pastor y maestro. We're going to see what pastor and being a master is. Or a teacher, I'm sorry. Yeah, pastor and teacher. Bueno, ahorita vamos a ir. Efesios 4:11. Let's go to Ephesians 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Aquí podemos ver los 5 dones ministeriales. Here we can see the fivefold ministry. Y el ministerio del pastor, And the ministry of the pastor, aquí en este versículo, in this verse, está conectado con la enseñanza. is connected with the teaching. Algunos expertos Some experts o scholars dicen que esta parte del versículo donde dice pastores y maestros say that in this part of the verse where it says some pastors and teachers, sugieren que es una sola oficina ministerial en vez de 2 separadas. they suggest that it's only one ministerial office ministry versus being two separate ones. Y en una traducción que se llama West, And in a translation of it, a version, a you're gonna have version, dice, y finalmente algunos pastores quienes también son maestros. and finally, where some pastors are also teachers, Pero esta solamente es una traducción. but that's just one translation. Así que así podemos fijarnos en ese versículo. So we can see that in that verse, Dice pastores y it maestros. says pastors and teachers. Amén. ¿Sí me Amen. expliqué? Did I explain myself? Amén. Amen. ¿Sí? Okay. La oficina del maestro, The office of the master teacher, teacher muchas veces existe independientemente de la oficina pastoral. many times it exists independently of the pastoral ministry. Por ejemplo, office. For el example, apóstol Pablo, Apostle Paul, él tenía varios títulos. he had several titles. Él tenía el título de apóstol, He had the title of being an apostle, profeta he was a prophet, y maestro. and he was a teacher. Pero no vemos en ninguna porción de la palabra que nos dice que él era pastor. But we don't see in any of the word where it tells us that he was a pastor. Ahora, él levantaba iglesias Now he would raise up churches a lugares donde él iba, in places wherever he would go, pero él no se quedaba pastoreando. but he wasn't there staying as a pastor. Él asignaba a una persona, la tomaba y le decía, ok, ahora tú vas a estar cargo de esta iglesia. He would lay hold of a person and tell him, you are now going to be the pastor for that church. Y a esto se le considera apóstol. And those are those who you consider an apostle. Un apóstol eso es lo que hace. An apostle that's what he does. Pero pues el apóstol Pablo no era pastor. But Apostle Paul, he was not a pastor. Vamos a Hechos capítulo 13, Let's go to Acts verse 13. Chapter 13. versículo 1. Acts 13 verse 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros. Y luego nos va a dar la lista de estos profetas y maestros. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, and it's going to give us a list of different prophets and teachers. Dice Bernabé, Barnabas, Simón, el que se llamaba Niger, Simon, the one who was called Niger, Lucio de Cirene, Lucius of Cyrene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Manon, who had been brought up with Herod, the tetrarch, and Saul. ¿Ok? Entonces aquí había profetas y había maestros, So we had prophets and we had teachers, pero no había pastores. but there was no pastors. Amén. No hay nada en la Biblia There's nothing in the que Bible nos indique que el apóstol Pablo that era pastor. indicated that Apostle Paul was a pastor. En los 5 dones ministeriales In the fivefold ministry, que vimos ahorita los 5 ministros que vimos ahorita en Hechos the 5 ministers that we saw in the book of Acts eran profetas y maestros. Amén. were only prophets and teachers. Amen. Así que aquí podemos ver So here we can see que la oficina del maestro that the office of the teacher sí puede operar independientemente de la oficina del pastor. can operate independently from the office of being a pastor. Amén. Amen. En Efesios 4:11, donde leímos ahorita al principio, Now where we just read in Ephesians 4:11, ahí nos sugiere que el pastor tiene que operar como maestro también. it tells us that the pastor has to act also as a teacher. Y las cualidades de un pastor las vimos la semana pasada. And the qualities of a pastor, we saw it last week. Y que tiene que ser apto para enseñar. And he has to be qualified to be able to teach. Un pastor tiene que ser apto para enseñar. A pastor has to be able to be able to teach. Tiene que tener una habilidad divina para poder He enseñar. has to have the divine ability to be able to teach. Amén. Amen. La mayoría de los pastores ungidos And the majority of the pastors that are anointed, descubren que tienen un don de enseñanza they discover that they have an anointing to teach que fue dado por el Espíritu Santo. that was given by the Holy Spirit. Si ellos hacen el esfuerzo If they make the effort de desarrollar ese don. to be able to develop that gift. Porque muchos dicen, Dios me ha llamado como pastor, Because many say, God has called me to be a pastor, pero para poder operar correctamente en esa oficina pastoral, but to be able to operate correctly in that pastoral office, es necesario el poder enseñar a las ovejas. it is necessary to be able to teach the sheepfold. No nomás el predicarle las cosas básicas que es el amor y el fruto del Espíritu y eso, Not just to be able to preach to them the love, the basic stuff, the love, sino realmente enseñar. but in reality to teach them. Amén. Amen. Y lo que pasa es que algunos pastores And what happens is that certain pastors, simplemente no quieren tomar ese tiempo para desarrollar ese don en sus vidas. they simply don't want to take the time to be able to develop that gift in their lives. Y por lo tanto, And therefore, los que sufren son las ovejas y la iglesia local que pastorean, the ones that suffer are the sheepfold and the local church that they pastor. porque están dejando o están siendo negligentes por no operar en esa oficina del maestro. They are being Neglecting. neglected, not being able to operate in that pastoral office. Y ahora también hay algunos ministros And then there's some ministers que no son pastores, that are not pastors, pero para poder llegar a la oficina final en sus vidas, but in order for them to be able to get to the final office in their lives, tienen que empezar operando en la oficina pastoral. they have to start by operating in the pastoral office. Porque de esa manera ellos son expuestos al comportamiento dentro de una iglesia. Because that way they're exposed to behavior within a church.
y ellos pueden aprender ciertas cosas que si no están dentro de la iglesia no pueden aprender. And they can learn certain things that if they weren't in a church, they wouldn't be able to learn them. Y he escuchado de muchos grandes ministros que hoy o que el último oficina que ellos operaron no era del pastor, I've heard of many big ministers that today or back then they did not operate in the pastoral office, pero fue necesario para el desarrollo de su formación como ministro en esa oficina. but it was necessary for the formation of their ministry in that office. Uno de ellos One of them fue Kenneth Hagin. was Kenneth Hagin. Él pastoreó por algunos años He was a pastor for several years. y después de que pastoreó por algunos años, And after he was a pastor for several years, él empezó a viajar he started traveling y después empezó a enseñar and then he started teaching. y a lo último terminó como profeta And at the end, he ended up as a prophet y apóstol. and apostle. Porque pues ahora que vamos a Fresh Oil Fellowship, Now that we go to Fresh Oil Fellowship, conocemos a tantísimos ministros we know so many ministers que salieron de Rema that came out of Rema, y que conocemos que ellos van y ministran a otras iglesias que se llaman Rema. and we know that they go and minister to other churches that are called Rema. Amén. Amen. Y solamente este es un solo ejemplo. And that's just one example. Amén. Amen. Los 5 dones ministeriales, The fivefold ministry, creo que todos tenemos claro I think we all have it que clear todos son para ayudar a la iglesia local. that they're all there to edify the local church. Y para los otros 4 oficinas And the other 4 offices son para ayudar y asistir al pastor. are to help and assist the pastor, Por lo tanto, ayudar a la iglesia local. therefore to help the local church. Amén. Amen. Y toda iglesia local And all local church tiene que ser expuesta has to be exposed a todas las oficinas ministeriales, to all the ministerial offices porque esto ayuda en el balance because that helps in the balance del crecimiento de la iglesia. of the growth of a church. Podemos también tener en claro We can also have it clearly que ciertos ministros that certain ministers tienen una tendencia en desarrollar el llamado de Dios en sus vidas, they have a tendency of developing that calling that the Lord put in their lives. y ellos son, por así decirlo, especialistas en ciertas áreas para poder enseñar en esas áreas. And we could say that they are experts in certain areas so that they can teach on those areas. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del pastor Noel Ramos. I could give you the example of Pastor Noel Ramos. Todos conocemos al pastor We all Noel, know ¿verdad? Pastor Noel Ramos, right? ¿Cuál es lo fuerte que él enseña o que ha desarrollado él? What's the strong thing that he has taught or has developed? La oración. Prayer. Cada vez que él viene, Every time that he comes, él toca el tema de la oración. he touches the topic of prayer. Diferentes áreas, diferentes cosas, Different areas, different things, pero es la oración. but it's always in prayer. Y podemos ver en su vida And we can see it in his life que una de las funciones que él tiene dentro del cuerpo de Cristo that one of the functions that he has within the body of Christ es que él y su esposa, is that he and his wife, y me imagino que su iglesia también, and I can believe that his church as well, ellos oran fuertemente por la pastora Nancy, they pray powerfully for Pastor Nancy porque fueron conectados a ese lugar. because they were connected to that place. Y por eso es que ellos operan tan fuerte, porque esa es una tarea que Dios puso sobre sus vidas. That's why they work so hard, because that was a homework that was given to them. Y así es como cada ministro se le es dado una cierta área para desarrollar más fuerte. And that's just how it's given to each minister so that they can develop each area Y strongly. por eso es que se necesitan todos esos ministros para el balance en la iglesia local. And that's why we need all those ministers so we can balance the local church. ¿Sí me expliqué? Do I explain myself? Amén. Amen. Vamos a Efesios 4. Let's go to Ephesians 4. Efesios 4.
Ephesians 4, En el versículo 8 verse 8. dice, primero vamos a leer Reina Valera y luego vamos a leer la amplificada clásica. Efesios 4:8. Ephesians 4, 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Y luego vamos a brincarnos al versículo 11. And we're going to jump to verse 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. For the equipping of the saints. Es por eso que los 5 dones ministeriales, That's why the fivefold ministry, en inglés se usa la palabra gift. in English, the word is used as regalo. Y es regalo para el cuerpo de Cristo. And it's a gift to the body of Christ. Los 5 dones ministeriales son un regalo para tu vida. The fivefold ministry is a gift for your life. Y luego aquí nos dice, And then here we can say, dice, a fin de perfeccionar a los santos. for equipping of the saints. Dice, perfecting of the saints. No, I'm just translating this one. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the edifying of the body of Christ. Y luego aquí nos dice cuál es nuestra meta. And then it tells us what is our goal. El versículo 13 dice, hasta que unos cuantos, Till we some, no, no, not some, dice, hasta que todos. till we all. Por eso es que yo te tengo que amar. That's why I have to love you. Porque si no llegamos todos, entonces no se cumple lo que está escrito en la palabra. If we don't all come to the same unity, then the word of God doesn't come through. Por eso yo tengo que tener mi interés, That's why I have to have my own interest. y no estoy hablando como pastor, sino estoy hablando como persona, como hija de Dios. And I'm not speaking as a pastor, but I'm speaking as a child of God. Es que tú alcances esa medida, Is that you reach that goal, que la otra persona alcance esa misma medida, that other person will reach the same goal. porque no va a operar si unos sí y otros no. Because it's not going to operate if only one Dice, does and the others don't. hasta que todos lleguemos Till we all come to a la unidad de la fe the unity of the faith y del conocimiento del Hijo de Dios. and the knowledge of the Son of God. Dice, a un varón imperfecto. To a unperfect man? No, dice, a un varón perfecto. No, to a perfect Lo man. dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. To the measure of the stature of the fullness of Christ. La plenitud de Cristo debe y tiene que operar en tu vida, The fullness of Christ should and will be working in your life, en la persona que está a tu lado, in the person that's next to you, en todos los que somos hijos de Dios. in all that we are the children of God. Ahora vamos a leer la amplificada clásica. Now we're going to read the Amplified Classic. Vamos a leer solamente los versículos del 11 al 13. We're going to read just verse 11 through 13. Dice, y sus dones fueron variados. Él mismo nos designó y nos dio hombres, algunos para ser apóstoles o mensajeros especiales, algunos profetas, predicadores inspirados y expositores, algunos evangelistas, predicadores del evangelio, misioneros, viajeros, algunos pastores de su rebaño
y maestros. And his gifts were varied. He himself appointed and gave men to us, some to be apostles, special messengers, some prophets, inspired preachers and expounders, some evangelists, preachers of the gospel, traveling missionaries, some pastors, shepherds of his flock, and teachers. Luego dice el versículo 12, dice, su intención era perfeccionar y equipar completamente a los santos, su pueblo consagrado, para que hagan la obra de ministrar para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. His intention was the perfecting and the full equipping of the saints, his consecrated people, that they should do the work of the ministering toward building up Christ's body, the church. Dice, perfeccionar y equipar completamente. Perfecting and full equipping. No dice el llenar los bolsillos de dinero. It doesn't say to fill up your pockets with money. No dice el obtener un beneficio personal. It doesn't say to obtain a personal benefit. Aquí claramente dice, para perfeccionar y equipar completamente a los santos. Here it says perfecting and full equipping of the saints. ¿Y por qué te digo el llenar los bolsillos? And why do I say fill your pockets? Porque se ven muchos ministros But you can see a lot of ministers que la intención de sus vidas that the intentions of their lives no es el edificar la iglesia local, is not to edify the local church, sino es edificar el bolsillo personal. but it's to edify their own personal pocket. Aleluya. Hallelujah. Versículo 13 dice, para que se desarrolle hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y en la comprensión del pleno y exacto conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a una verdadera madurez humana, la plenitud de personalidad que es nada menos que la estatura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la plenitud que se encuentra en Él. In verse 13 it says that it might develop until we are attained oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really matured manhood, the completeness of personality which is nothing less than the standard heights of Christ's own perfection, the measure of the stature of the fullness of Christ and the completeness found in him. Dice, a una verdadera madurez humana. At really mature manhood. Muchos ahí pueden Many there can enfocarse en la madurez externa focus themselves on the maturity, external y se maturity, pueden enfocar en la madurez como persona. and they can focus on the maturity as a person. Pero aquí nos dice cuál es la madurez humana. But here speaking about what is the maturity, the human maturity. Porque no dice madurez espiritual, Because it doesn't say spiritual maturity, dice madurez humana. it says maturity manhood. Pero vamos a ver lo que es a qué se está refiriendo a la madurez humana. So let's see what it's referring to here. The Dice, human maturity. la plenitud de personalidad, The completeness of personality, que es nada menos que la estatura estándar de la propia perfección de Cristo. which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection. Madurez humana, se está refiriendo aquí nos dice cuál es la perfección, la madurez humana. Maturity manhood is what it's telling us here. Dice, la plenitud de personalidad, The completeness of personality, que es nada menos que la estatura estándar de la propia perfección de Cristo. which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection. Esa es la madurez humana de la cual este versículo nos está hablando. That's the manhood maturity that this verse is speaking to us about. Porque podemos enfocarnos en lo natural, Because we can focus on the natural, pero nos está hablando de la verdadera madurez de nuestra vida. but it's speaking to us about our true maturity of our lives. O sea, la plenitud, eso es algo bien
profundo y bien poderoso. This is something very profound and powerful. Dice, la plenitud de personalidad, The completeness of personality, que es nada menos which is nothing less que la estatura estándar de la propia perfección de Cristo. than the standard height of Christ's own perfection. El Señor Jesús The Lord Jesus, dio los dones ministeriales He gave the ministerial gifts a la iglesia to the church para ayudar en esta madurez. so that they can help in this maturity. Todos estos dones son importantes All these gifts are very important y son necesarios and they're necessary en el cuerpo de Cristo in the body of Christ para poder estar balanceados. so that they can be balanced. Una vez, One time, un pastor invitó a un maestro a pastor invited a teacher a su iglesia para que ministrara. to his church so that he could minister. Y este hombre estaba ministrando en el área de sanidad divina. And this man was ministering in the divine healing. El domingo después de que este hombre estuvo en esa iglesia, The Sunday after this man was there at the church, una hermana se acercó con el pastor a woman came to the pastor y le dijo al pastor, bien emocionada, and said to the pastor, very excited, le dice, pastor, pastor, he said, Pastor, finalmente le agarré. I finally understood it. Y el pastor le pregunté, ¿qué es lo que finalmente le agarró, hermana? And pastor said, what is it, sister, that you finally got? Y le dijo, le agarré a mi sanidad. She said, I lay hold of my healing. Mientras el maestro enseñaba la semana pasada, While the teacher was teaching the last week, la luz finalmente vino a mi vida. the light finally came to my life. Ya entendí. I understood. La sanidad fue completa hace más de 2000 años en el Calvario. My healing was already complete 2,000 years ago up in Le Calvary. dijo, ahora Now puedo ver que estoy sana. I can see that I am healed. No estoy solo tratando de ser I'm sana, not just trying to be healed. sino estoy sana. I am healed. Amen. Hallelujah. Sorprendido, The pastor, surprised porque esta mujer había estado en su iglesia because this woman had been in his church por varios años many years. y este pastor enseñaba lo mismo que este ministro invitado había enseñado ese día. And this pastor would always teach the same thing that minister taught that Y ella weekend. lo reconoció And she recognized it. y le dijo, And she said, mientras estaba yo sentada escuchando al hermano maestro, well, I was sitting there listening to the brother minister. dice, de repente me cayó el 20 All of a sudden, I grabbed that 20 de que él estaba enseñando lo mismo que usted ha estado enseñando. that he was teaching on the same thing that you have been teaching Pero on. de alguna manera But for some reason, acabo de entender. I just barely understood it. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual ella no había entendido? What was the reason that she didn't understand? Otras personas escuchaban el mismo mensaje y sí eran sanos. Others were listening to the same message and they would be healed. Este ejemplo nos ayuda a entender This example helps us understand el por qué todos los dones son necesarios. why all the gifts are necessary. Porque hay muchas veces que estamos acostumbrados a escuchar la misma voz Because many of the times we're so accustomed to listening to the same voice, y se requiere de otra persona and it requires from a different person para que venga y nos diga, so that they can come and tell us, porque son cosas que ya sabemos. because those are things that we already know. Por eso es necesario todos los diferentes dones. That's why it's necessary to have all the different gifts. Y por eso es importante el siempre tener esa humildad. And that's why it's always so important to have that humbleness. Porque te aseguro que tú estando aquí en esta iglesia, Because I can assure you, you being here in this church, y yo también, and as well as myself, hemos escuchado
tantas verdades have heard so many truths, y vienen otros ministros and other ministers come y nos dicen exactamente lo mismo que el pastor nos ha dicho, and they tell us the exact same thing that pastor has always told us, pero por alguna razón but for some reason or le another, hacemos caso a ese otro ministro. we listen to that other minister. Come on. Hello. Hello. Amén. Amen. Es la misma palabra, It's the same word, pero hay diferentes funciones e imparticiones. but there's different anointings and impartations. Y eso también es muy importante. And that's also very important. Y son necesarios And they are necessary. para equipar a cada uno de nosotros apropiada y correctamente. So that each and one of us can be equipped adequately. Amén. Amen. Pero bueno, vamos a continuar. Well, let's continue. Si una persona opera If a person operates en alguno de los 5 dones ministeriales, in one of the fivefold ministries, ese ministro that minister necesita de los otros 4 dones ministeriales. needs of the other four ministers. Una persona sola One person alone no está equipada plenamente por Dios is not fully equipped by God para hacer todo lo que la iglesia necesita. to be able to do everything that the church needs. Todos necesitamos de todos los dones. We all need from all the gifts. Frecuentemente, Frequently, ministros que viajan ministers that travel, se convierten, por así decirlo, en especialistas we could say that they convert themselves into specialists en alguna área, como te decía ahorita. in a specific area, like I was saying earlier. Y Dios los usa de una manera poderosamente And God uses them powerfully en esa área. in that area. Y traen revelación And they bring a la revelation iglesia. to the church. Y esto es como en la medicina, And this is just like in the medicine, donde hay doctores generales where there's general doctors y hay especialistas. and there's specialists. Así es muy similar con los 5 dones ministeriales. It's very similar to the fivefold ministry. Dios ha ungido a los pastores God has anointed the pastors como, por así decirlo, el doctor general. as the general doctor, as per se. Y los doctores generales And the general doctors, deben de tener un conocimiento amplio y extenso they should have a full and extended understanding de toda la medicina en toda área. of all the medicine in all areas. Tal vez es muy básico en todas las áreas, It might be basic in all areas, pero tienen el conocimiento. but they have the knowledge of it. Amén. Amen. Y también conocen los tratamientos And they also know the treatments para poder cuidar adecuadamente to be able to give care a cada uno de los adequately pacientes. to every patient. Asimismo, Therefore, se requiere de los pastores it requires from the que pastors tengan un conocimiento amplio y extenso to have an extensive and full understanding en las verdades de la palabra in the truths of the Bible y or en the las Word disciplinas espirituales and in the spiritual disciplines. para poder cuidar apropiadamente de aquellos que están a su cuidado. A su So cuidado. they can take care of those that are in His care. Amén. Pero también estamos conscientes But we're also conscious de que así como está el ministro general, por así decirlo, que es el pastor, just like saying the general minister saying the pastor, también se requiere de aquellos ministros especialistas, por así decirlo, it's also required of those ministers that are specialists, que son los per otros se, 4 dones ministeriales, that are the other four ministers, que son apóstoles, that are apostles, profetas, prophets, evangelistas evangelists, y maestros. and teachers. Amén. Amen. Los pastores no deben de ser intimidados por esos otros 4 dones ministeriales, The pastors should not be intimidated by the other full ministries. porque es como en la medicina. But it's just like in the medicine. Un doctor general A general doctor no es intimidado is not intimidated por un cirujano by a surgeon o un radiólogo or a radiologist o un cardiólogo or a o un cardiologist pediatra. or a pediatric.
Amén. doctor. Amen. Sino cada uno tiene su propia especialidad. But each one of them has their own specialty. Tienen su propio rol dentro de la medicina They have their own role within the medicine, y son requeridos. and they're all required. Así igual los 5 dones ministeriales. Just like that, the fivefold ministry. Cada uno tiene su rol específico dentro del cuerpo de Cristo Each one has its own role within the body of Christ, y son necesarios para la edificación del cuerpo de and Cristo. they're all necessary for the body of Christ. Amén. Amen. Un cristiano no puede ser ministrado adecuadamente A Christian cannot be adequately ministered por solo escuchar a un ministro favorito by just listening to a favorite minister, en la televisión o en las redes sociales, whether it be social media or TV, porque es igual que un médico. same as a doctor. Cuando una persona que dice, ¿sabes qué? Necesito, por así decirlo, un neurólogo Per saying that I might need a neurologist, y va a ir con un pediatra, and you're going to go to a pediatric, pues creo que no le va a poder ayudar. I don't think he's going to be able to help you. O va a ir con el doctor general. Or you're going to go to your general Tal vez el doctor. doctor general le puede ayudar hasta cierta límite, Maybe the general doctor can help you up to a certain limit, pero no la necesidad específica que se requiere de un neurólogo. but not that specific necessity that requires from a neurologist. Y así es con estas personas que se conforman o que les gusta And that's just like those persons that they are, or that they like, are okay y no es que with. se conformen o que les guste, And it's not that they're conformed or that they like it, sino no quieren la responsabilidad de estar en una iglesia local. but it's the fact that they don't want the responsibility of being in a strong local church. Y por eso es que prefieren quedarse en casa y ver sus servicios en línea And that's why they prefer to stay at home and watch their services o nomás online, ver predicaciones, or just see teachings. porque están evadiendo la responsabilidad que tienen para con Dios. Yeah, because they're evading that responsibility that they should have towards God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Le continuamos o no le Should we continuamos? continue or not continue? Vamos a continuar un poquito. Let's Amén. continue a little bit. Amen. Vamos a Mateo 9. Let's go to Matthew 9. Perdón, 9:35. 9:35. Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Aquí podemos ver una vez más Here we can see one more. lo que Jesús hacía. What Jesus did. ¿Qué hacía? Enseñaba primeramente. What did he do? He taught, number one. Número 2, Number eso lo vimos la two. semana pasada. We saw this last week. Número 2, ¿qué hacía? Number 2, what did he do? Predicaba. He preached. Y número 3, And number 3, healed. sanaba. He healed. Amén. Amen. Y luego dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. And verse 36 says, But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Amén. Amen. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 36 dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. And verse 36 says, When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. Si nos damos cuenta en estos versículos, If you realize in these verses, el Señor Jesús enseñaba, the Lord Jesus taught, predicaba preached, y sanaba. and healed. Y luego vemos en el versículo 36 And then we see on verse 36 el por qué Él enseñaba, the reasons why he taught, el por qué Él predicaba why he preached, y por qué Él sanaba. and why he healed. Dice, porque estaban confundidas y desamparadas. Because they were helpless
and confused porque no tenían un pastor. because they did not have a shepherd. Esto nos dice This tells us que cuando una persona tiene un pastor, that when a person has a pastor, tiene una iglesia local, has a local church, tiene el derecho has the right de vivir en conocimiento to live in understanding y de tener una familia and to have a family sin confusión. without confusion. Amén. Amen. En la versión amplificada clásica In the Amplified Classic, dice, el versículo 36 también dice, cuando vio la multitud, dice, tuvo compasión y simpatía por ellos, porque estaban desconcertados, confundidos, dice, acosados, atormentados y angustiados y abatidos y desamparados como ovejas sin pastor. verse 36 says in the Amplified, when he saw the throngs, he was moved with pity and sympathy for them because they were bewildered, harassed, and distressed, and dejected and helpless, like sheep without a shepherd. Cuando personas no tienen un pastor, When people don't have a pastor, hay confusión en sus there's vidas. confusion in their lives. Y hoy en día And nowadays, hay pastores. there are pastors. Y la mayoría de las personas que no tienen pastor And the majority of them that don't have a pastor es por rebeldía. is because they're in rebellion. Es porque ellos no quieren esa responsabilidad de estar en una iglesia local. It's because they don't want that responsibility of being in a local church. Y aquí este versículo nos dice And this verse tells us que esas personas that those people viven en confusión, live in confusion. viven en acoso, They live accused. viven atormentados, They live tormented. viven angustiados, They live anguished. viven abatidos And they live y viven desamparados helpless porque no tienen un pastor. because they don't have a pastor. Pero en su no pueden ver, están cegados And they cannot see because they're blinded. y por eso no pueden ver de que sufren, And then that's why they can't see that they suffer. porque es mayor el amor a la rebeldía Because the love is more towards being rebellious. y es mayor el amor al dinero. And it's more the love towards the money. En otros casos In other cases, hay un dolor en sus corazones there's a pain in their hearts porque fueron dañados por otras iglesias. because they were hurt by other churches. Toda persona debe de comprender But every person should comprehend que si no tienen un pastor y una iglesia local, una familia, that if they don't have a pastor, a family in the local están church, desamparados, they are distressed. están expuestos al acoso. They're exposed to being accused. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo aquí el versículo. I'm not saying the verse is saying it here. Amén. Amen. La iglesia local The local church es más importante que cualquier otra institución ministerial. is more important than any other institution that's Y el local. ministerio del pastor And the ministry of the pastor es el más importante en la vida diaria de un creyente. is the most important one in the life of a believer. No porque un pastor es superior, Not because a pastor is superior, sino porque es ahí en donde una oveja está más de seguido dentro de una iglesia local. but it's because they're a sheepfold is more consecutively in the church because of that. Es ahí en donde se alimenta. That's where they get fed. Es ahí donde tiene compañerismo. That's where they have fellowship. Es por eso que es más importante. That's why it's more No important. es que sea superior a los otros. It's not because it's superior to others. Todas son oficinas There are all offices. y todas son oficinas honorables. And they're all offices that are honorable. Amén. Amen. Primera de Timoteo 4, Let's go to 1 Timothy 4. versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Nueva Traducción Viviente. 1 Timothy 4:16, New Living Translation. 4:16. 4:16. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la de quienes te oyen. Keep a close watch on how you live
and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Aquí le está hablando a los pastores. Here speaking to the pastors. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de qué enseñas, Keep a close watch on how you live and how you're de teaching. lo que enseñas. On your teaching. Dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación Stay true to what is right for the sake of your own salvation y de aquellos que te oyen. and the salvation of those who hear you. Amén. Amen. Porque aquí no solamente yo estoy operando como pastor, Because I'm not just up here operating as a pastor. y si yo la riego, yo voy a sufrir las consecuencias. And if I mess up, then I'm going to suffer the Sí, consequences. cierto. That's right. Pero los ojos de ustedes But your eyes están puestos en mí. are put on me. Y si yo no vivo una vida recta delante de Dios, como un ministro delante de Dios, And if I don't live a true life in front of you or as a minister of God, yo voy a afectar negativamente tu vida. I'm going to negatively affect your life. Y voy a provocar que And tú And I'm going to provoke that you tal vez te vayas de la iglesia. might leave the church. Y por eso es que aquí está exhortando a los pastores. That's why it's exhorting the pastors here. Dice, por el bien de tu propia salvación For the good of your own y salvation de aquellos que te oyen. and the salvation of those who hear you. El pastor y maestro The pastor and teacher recibe guianza del Espíritu Santo receives guidance of the Holy para Spirit poder ayudar a las ovejas. to be able to help the sheepfold. Y claro, el pastor And clearly the pastor no tiene exclusividad de las verdades de la palabra does not have an exclusiveness of the truths of the word o exclusividad en el entendimiento espiritual, or an exclusiveness in the understanding, spiritual understanding. pero cada creyente But every believer lleno del Espíritu Santo full of the Holy puede Spirit recibir revelación del Espíritu Santo. can receive revelation from the Holy Spirit. Pero la mayoría del tiempo, But the majority of time, las ovejas reciben revelación de Dios the sheep receive revelation from God acerca de aquello que está en sus corazones, according to what's in their hearts, aquello en lo que están interesados to what they are interested in, o aquello que está sucediendo en sus vidas. or what's happening in their lives. Amén. Amen. Y el pastor And pastor es responsable de alimentar a las ovejas is responsible to feeding the sheep con una dieta balanceada. with a balanced diet. Amen. No solamente puros carbohidratos, Not just carbohydrates, right? o solamente aquello que nos infla, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los carbohidratos? Or that makes us fat. Los What do they do? carbs. Solamente que nos hacen engordar. They just make us big. Pero, Or fat. pero no hay una salud, un bienestar en la vida de las ovejas. And there's nothing good in the lives of the sheepfold. Por eso tiene que haber una dieta balanceada. That's why it has to be a balanced diet. ¿Y cuál es la dieta And what balanceada? is the balanced diet? Se tienen que tocar todos los temas All teachings or topics para have que to be pueda haber taught un balance so that there can be a balance. y mantenernos en el centro del camino. And so that we can maintain ourselves in the center of our goal. Porque si nos desviamos Because a un it- extremo, Because if we go part sideways, ¿cuántas personas saben que los extremos son peligrosos? how many people know that the extremes are dangerous? Vamos a tocar la alimentación. We're going to touch on the food. Aquellos que son carnívoros, Those that love to eat meat. solamente carne, solamente carne, solamente Just carne, meat, just meat. empiezan a tener fallas en sus cuerpos, They start having problems in their en bodies ciertas áreas. in certain areas. Otros que son vegetarianos Others that are vegetarian. empiezan a tener otro tipo de problemas en sus cuerpos por la falta de They los start- otros alimentos en They sus start having cuerpos. problems in their bodies because of the lack of the other nutrients in their bodies. Ahora, tal vez por ciertos tiempos en nuestras vidas, Now, there might be a certain time of our lives empezamos a consumir cierto tipo de alimento, we start consuming certain type of food, pero no para siempre, but not always. sino tal vez sea por un tiempo en la vida porque se necesita regular algo en el cuerpo.
just a certain time of our lives because we need to regulate something in our bodies. Por eso es que se necesita una dieta balanceada. That's why a diet is Y así es needed. lo mismo en nuestras vidas And it's the espirituales. same thing in our spiritual lives. Amén. Amen. El pastor también está ungido The pastor is also anointed para recibir la luz de la palabra, to receive the light of the word, para guiar a la iglesia to guide the church en la dirección que la iglesia debe de ir, in the direction that the church should be de directed, acuerdo a la visión y el llamado que Dios tiene sobre esa iglesia. according to the calling and the mantle that God has for that church. Y al principio de esta serie hablamos de que cada iglesia tiene una visión específica. And in the beginning of this series, we spoke that each church has a calling. A specific to- calling or a specific vision que muchas veces o la mayoría del tiempo es totalmente diferente a la iglesia de la otra esquina. That the majority of time is totally different than the other church on the corner. Amén. Amen. El pastor y maestro The pastor and teacher fue dotado, was endowed, endowed con una capacidad with the capacity para balancear to balance y traer claridad and bring clarity que a veces se le escapa al creyente ordinario. that sometimes escapes the ordinary believer, Y en ocasiones, Mm. alguno de los dones ministeriales. and in occasions to some of the fivefold ministers. El pastor está al frente de la congregación, The pastor is in front of the congregation, ayudándola a que entienda helping them understand la palabra the word y protegiendo a los miembros and protecting the members de falsas interpretaciones of false interpretations que muchas veces son el resultado that many times are the result de entender incorrectamente of understanding incorrectly o entender parcialmente or understanding partially las verdades de la palabra. the truth of the word. Por eso el pastor es necesario. That's why the pastor is necessary. Voy a usar esta palabra, I'm going to use this word, pero hoy en día se utiliza mucho esta palabra. but nowadays this word is utilized a lot. Y solamente la voy a usar para que entiendas. And I'm only going to use it just so you can understand. No te estoy diciendo que un pastor es eso, I'm not saying that a pastor is this. ¿ok? All right? El pastor es como un coach El pastor es como un maestro que te va dirigiendo a través de tu vida. Entrenador. Entrenador. Que te va dirigiendo a través de tu vida. Haz esto, no hagas esto. That is directing you through your life to do this and don't do that. Pero es a través de la enseñanza. But it's through the teaching. Amén. Amen. Porque hoy en día dicen, es que es mi coach ahora. Oh, it's because I have mi entrenador ahora. Y han sustituido la palabra pastor por coach. And they have substituted the word pastor for entrenador. Y la palabra no dice que él constituyó a unos coaches y maestros. And the word does not say that he gave Entrenadores entrenadores and and teachers. teachers. No, dice que él constituyó a pastores y maestros. No, he says that he constituted pastors and teachers. Un coach es completamente otra cosa. Un instructor es completamente, total different thing. Un pastor se requiere de un honor, A pastor is required of a de certain una honor, dignidad. a certain Y dignity. todas estas son ideas falsas, And all those are false ideas. son enseñanzas falsas They're false teachings para diluir y traer abajo, ¿cómo se puede decir? Disminuir la oficina pastoral, to dilute or bring down the ministerial pastoral office que son puestas por el diablo. that are put by the devil. Aleluya. Hallelujah. En este tiempo en el cual estamos viviendo, In these times that we're living, en donde hay mucha comunicación, where there's a lot of communication, tanta tecnología, so much technology, es muy fácil el ser expuestos a enseñanzas erróneas it's very easy to be exposed to erroneous que teachings dañan la vida de un cristiano creyente, that hurt the Christian believer, especialmente aquellos que no cuidan su vida espiritual, especially those that do not take care of their spiritual life, aquellos que no tienen una iglesia local. those that do not have a local church. También es importante
importante el saber juzgar aquello que se está escuchando. That's why it's also important to judge that you're listening to. Y cuando tú aprendes a juzgar lo que estás escuchando, And when you learn to judge what you're listening to, aprendes a discernir aquello que es para ti you learn to discern what's for you, y aprendes a discernir aquello que no es para ti. and you learn to discern that doesn't Y belong to desechar y you. decir, esto no es mío. And you let go and you say, this doesn't belong to Y me. ya sea a través de la televisión And whether it be through TV o ya sea aquí en tus pensamientos or here in your thoughts o otras personas. or other persons. Amén. Amen. Hay veces que estas tendencias o estas enseñanzas falsas There are many times where these tendencies or false teachings que se están viendo that are being looked at, parecen ser inofensivos a simple vista, they seem to be unoffensive just by simply looking at them. pero de repente se hacen populares. But all of a sudden they become very popular. Y cuando se examinan de cerca, And when those are being examined closely, tienen errores gigantes they have huge errors y son falsas doctrinas, and they're false como lo doctrines. que te estoy diciendo de los entrenadores, Like what I'm talking about, the trainers coaches. or coaches. Amén. Amen. Te voy a dar un ejemplo para terminar. I'm going to give you an example to finish. Hace algunos años, There's a few years back, no hace muchos años, not a whole lot of years que ago, supimos de un gran hombre de Dios, that we suffered or lost a great man of God, un gran ministro, a great minister, que aquí en Phoenix tenía una iglesia muy grande that here in Phoenix, he had a really big church. y tenía un llamado de pastor en esta ciudad. And he had a calling of a pastor here in this city. Por alguna razón se tuvo que ir a México For some reason or another, he had to go to Mexico. y en México estableció otra iglesia And in Mexico, he established another church. y tenía una iglesia muy grande. And he had a really big church. Y el pastor y yo fuimos, And Pastor and I went no sé si una o dos veces asistimos a un servicio ahí en esa iglesia. and went to a service in that church. So te estoy hablando de antes de ser pastores. I was speaking to you about before us becoming pastors. Y hace algunos años atrás And a few years back, se empezó a divulgar todo, ahora pues con las redes sociales todo se sabe, and you know, by social media, everything is known, que este hombre que era pastor llamado por Dios, that this man that was a pastor called by God, ungido que operaba en uno de los 5 dones ministeriales, anointed that was working through the fivefold ministries, empezó a enseñar started teaching que el Espíritu Santo that the Holy Spirit era la mamá de Jesús. was the mother of Jesus. Entonces, son personas So there are people que son llamados por Dios, that are called by God, pero se descuidaron en una área. but they didn't watch carefully over a Abrieron certain una area. puerta They opened the door y empezaron a escuchar revelaciones falsas, and they started listening to false teachings, enseñanzas falsas, to false revelations, y cedieron and they They yield yielded. to it, a esa enseñanza. and they yield to that Que teaching. a mí me puede venir un pensamiento I can have a thought, de ¿te gustan las mujeres? you like women. Y como viene, yo tengo la autoridad y la responsabilidad de decir, ese pensamiento no viene de Dios. Y no lo acepto, lo rechazo. Just like that can come, but I have that responsibility and say, no, I don't lay hold of that. That doesn't come from God. Y es lo mismo con ministros. And the same with the ministers. Vienen pensamientos. There's thoughts that El come. Espíritu Santo es la mamá de Jesús. The Holy Spirit is the mother of Jesus. ¿Tiene fundamento bíblico? Does it have biblical escrito en la fundamental? palabra? Is it written in the Word? No, entonces es basura, lo desecho. Then it's trash and I let go of it. Es fácil y es sencillo. It's very simple and easy. Amén. Amen. That's right. Y no te estoy contando de algo que pasó hace miles de años. I'm not speaking to you about something that happened a million years ago. Te estoy hablando algo que sucedió recientemente. I'm speaking to you about something that just recently happened. Después andábamos en una tienda We were at a store, y hay personas que te abordan para venderte cosas. and there's people that come up to you to try to sell you Y una stuff. persona me abordó, And there's this person that came up to me me, empezó a predicar esa enseñanza. and they started preaching to me that teaching. Le dije, ¿sabes qué?
I said, you know Eso what? está en contra de la palabra. Gracias. That's against the word. Thank you. Amén. Amen. Dios nos ha dado una inteligencia. God has given us an intelligence. Dios nos ha dado un sentido común. God has given us a sense of Dios nos ha dado common la sense. palabra. He has given us the word. Tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit, Y por eso tenemos que actuar correctamente. and that's why we have to act correctly. Dios ha confiado en nosotros su Hijo, su palabra. God has trusted us with His Son, with His word. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con ello? Now, what are you going to do with it? Es tu responsabilidad. Your responsibility. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.